Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de CTL. En este capítulo vamos a estar hablando de un tema que nos atraviesa a todos y la forma de trabajar y los cambios que hoy existen. Para eso nos está acompañando Augusto Cesini, CTO, profesor de IA, que viene innovando con tecnología hace un tiempo y va a estar compartiendo sus ideas con nosotros. Hola Augusto, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, un placer que hayas venido acá a compartir con nosotros. Primero te iba a hacer una pregunta simple, pero no simple de contestar, que es para las personas que no están en tecnología y que hoy escuchan hablar mucho acerca de los agentes de IA. ¿Cómo se lo podemos explicar de una manera que lo puedan entender sin entrar en tecnicismos? A veces lo más difícil es hacerlo lo difícil simple, así que es una pregunta complicada. Pero lo primero es que sacarse de la cabeza el nombre de agente a veces da como policía, como Men in Black, si querés, alguna otra cosa, y en realidad es, si querés, una ayudante o alguien que entiende y te puede acompañar a resolver algunas cuestiones utilizando tecnología. En particular, cuando hablamos de inteligencia artificial, un agente es alguien al cual vos le podés delegar una tarea y tiene un objetivo. Entonces, hasta que no consigue ese objetivo o se acerca lo suficiente, trabaja. Entonces trabaja y en algún momento viene con una respuesta o con preguntas necesarias para que esa solución que vos necesitas la pueda implementar. Básicamente es como si quisieras un cadete, un secretario, alguien que te está ayudando a hacer las tareas que vos necesitas de una manera automatizada. Vos le pedís algo, lo trata de resolver y vuelve a veces con la respuesta y a veces con más preguntas o parcialmente resuelto. Y para diferenciarlo de lo que quizá la mayoría conocemos, que es el asistente, ¿no? Como puede ser ChatGPT como uno de los más conocidos. A ver, es como una evolución, si vos querés. Nosotros cuando empezamos, me dieron acceso en 2020, en pandemia, a GPT y no era lo que es hoy. Justamente porque estaba en un trabajo de investigación, entonces dieron acceso a gente que pudiera estructurar la pregunta. En ese momento era como un poco rudimentario, si querés, el acceso a GPT, pero entendías cómo funcionaba el proceso de estructurar algo y que te devolviera información. Eso ya lo pasábamos hace ya unos cuantos años y cuando llegó al público masivo, si querés, el prompt es como el preguntarle a una inteligencia artificial como si le estuviéramos preguntando, en principio como un buscador, ¿sí? La gente lo usó como un buscador. No sé, preguntaban como si fuera una enciclopedia o a Wikipedia o algún dato particular, siempre dentro de los datos que tenía en el entrenamiento. Siempre la inteligencia artificial, como lleva mucho costo y mucho tiempo, tienen un corte y vos te decían, por ejemplo, en 2023 que los datos que tenían actualizados eran hasta noviembre del 2022. Entonces esa fue como la primera llegada y la primera camada de inteligencia artificial, donde vos le preguntabas algo y te devolvía algo. Después hubo una delegación de tareas, si querés, donde vos le pedías, investigame algo, anda a buscarme toda esta información y resumímela, armame, si querés, un trabajo práctico para los chicos, un trabajo práctico, un reporte, etc. Y eso buscaba muchas fuentes, pero no dejaba de ser una búsqueda. Ahora el agente, vos lo que tenés es un objetivo. Y lo que haces es decirle, necesito esto en particular. ¿Qué quiere decir? Estoy buscando un viaje porque tengo que ir a una conferencia en Brasil. Quiero que busques en muchos sitios, en hoteles, en la entrada, etcétera, y me des un plan para yo poder viajar. Entonces, con ese objetivo es como lanzar un sabueso que va a ir buscando en internet, en todos los recursos que tenga disponible. Eso es, no solo web, vos le podés dar archivos, le podés dar acceso a algún sistema, si es algo más complejo, y entonces va buscando hasta que en algún momento encuentra todas las partecitas que necesita y vuelve a vos. A veces te hace preguntas también, pero termina siendo el agente, digamos, como una personalización de un buscador. Es algo más, es un siguiente paso de lo que sería este buscador que teníamos, una investigación y ahora la gente. Y después hay algunos pasitos más que están surgiendo ahora también. Claro. A ver, si bien o da la sensación, por lo que nos contás, que la gente es algo más robusto, con un objetivo más concreto, que genera una capacidad de procesamiento adicional o distinta, entiendo que hay algunos requerimientos que son más idóneos para un asistente de IA conversacional y otros más para un agente, ¿no?
¿qué dirías que sería más eficiente en cada uno de esos casos? Si vos buscas algo que es una pregunta puntual o algún dato puntual, lo podés buscar como si buscaras en cualquier navegador, en cualquier buscador, Google, Bing, lo que sea. Esa búsqueda no tiene demasiado sentido utilizar ni siquiera inteligencia artificial, pero sí te sirve porque a veces vos le das un contexto y termina de interpretar tu pedido. El agente lo que tiene es esto que yo te digo de un objetivo, por lo cual va a iterar, va a ir y va a buscar información. Me parece que tiene como cierta inteligencia para determinar que se cumplió tu objetivo o no. Yo quiero armar un viaje entero, bueno, conseguí en junio, conseguí vuelos, conseguí hoteles, etcétera, pero no tengo la fecha. No, busquemos si hay disponibilidad en esa fecha. No, ese hotel no tiene disponibilidad. Entonces el agente tiene cierta autonomía y esa es la diferencia más importante en cuanto a una búsqueda tradicional, si querés, de información, o un deep research, que era el paso anterior, donde vos hacías una búsqueda en muchos recursos a la vez. Esa es otra de digamos, está el pasito de yo busco como busco en Google, hago un deep research y busco en muchos sitios a la vez y me meto y analizo, o tengo un agente que va y le delego cierta responsabilidad con un objetivo particular. En base a esto que nos contás, ¿dirías que en tu experiencia es una transformación la que estamos viviendo similar a lo que fue la aparición de Internet? ¿O hoy nos estamos apresurando mucho a sacar esa conclusión? A ver, yo te voy a contar una mini anécdota, si querés, no es mucho una anécdota. Yo en el momento en que tuve acceso a GPT, que fue por un trabajo de investigación, yo trabajaba con la Universidad Abierta Interamericana haciendo una parte de investigación, y estábamos trabajando con inteligencia artificial. Me dieron acceso a GPT en ese momento y era mucho más rudimentario de lo que tenemos ahora. Pero vos armabas, me acuerdo en ese momento, vos tenías que hacer una pregunta, una respuesta y dejarla vacía y él te la completaba. ¿Sí? Era como súper simple, pero le enseñaba cuál era el flujo de pensamiento que vos tenías. Entonces, en ese momento, vos lo veías así por arriba, hacías preguntas, respuestas. Yo en un momento hice una charla, una entrevista entre Maradona y Messi que charlaran entre sí y era divertido. Pero cuando te dabas cuenta del uso real, yo en ese momento empecé a hacer, por ejemplo, desarrollo de páginas web y darle algunas tareas más complejas. Y te dabas cuenta en ese momento que lo que a vos te había llevado en la universidad algunos años, práctica, lo estaba entendiendo con una oración donde yo le decía, quiero esto, y lo entendía. Entonces ya desde ese momento, que estoy hablando de 2020, ya 6 años, ya veías un diferencial con respecto a la forma normal en la que estamos utilizando tecnología. Es por eso también que está tan en boga, ¿no? Todo lo de inteligencia artificial tiene un montón de aplicaciones en un montón de lugares. Hace unos días salió la parte de Claude para científicos. Hay aplicaciones en diseño, en calidad del código, en desarrollo de código. Y yo creo que es muy distinto a Internet normal. Y está cambiando no solamente porque nosotros podamos buscar mejor, sino que yo ya los agentes los puedo tener controlados y disponibles en mi computadora. Y eso cambia muchísimo, tener la computadora personal y el asistente personal y personalizado. Eso hace que maneje mi información en mi lugar y yo creo que es un cambio súper interesante. Sigue evolucionando, no es solo un agente ahora, vos podés tener un ejército de agentes trabajando a la vez. Eso es un poco hacia dónde van los modelos más complejos, si querés, o los de frontera se les suele llamar. Están trabajando mucho en darte como un ejército de agentes trabajando al mismo tiempo. Y compiten entre ellos. Yo tengo la mejor respuesta, yo fui más rápido, etc. Pero ahora hay otro pasito más que se llama Loop Engineering o ingeniería del bucle. Y lo que hace es decirles, bueno, vos me diste toda esta información, verifica, te voy a dar un puntaje, por ejemplo. Es como si fuera tu profesor en la universidad o en el colegio. Y te dice, bueno, esta tarea está para un 7, llévalo a casa y fíjate si podés mejorarlo. Y ese loop hace que las respuestas finales y la capacidad que tienen sea muchísimo mayor. Por lo cual yo creo que estamos en un punto muy interesante a nivel tecnología, pero muy interesante también a nivel inteligencia artificial de dónde se puede aplicar. Porque no es lo mismo yo entrar y hacerle una pregunta que delegarle la responsabilidad y un objetivo para que lo haga y me devuelva ese producto terminado. Y estamos llegando a ese punto. Sí, te escuchaba en otros videos hablar del Loop Engineering y bueno, me interesaba profundizar un poco en eso. Ahí un poco nos contaste de qué se trata.
para todos los que están viendo este video, ¿qué nos podés contar de esa tecnología? ¿Cómo surgió? Un poco esa lógica ya nos explicaste, pero ¿sobre qué puntos puedes profundizar? A ver, como decíamos, todo va evolucionando y mucho más rápido de todas las innovaciones que hemos tenido los últimos años. Entonces, lo que era el prompt engineering, que en los últimos 2 años surgía como es el futuro del trabajo, la gente puede trabajar en eso, la realidad es que los motores tomaron ese papel. Entonces vos le das un prompt, el prompt es la pregunta que vos le haces. Entonces yo puedo preguntar con una estructura y decirle, mira, necesito esta información, estas son las fuentes que quiero y este es el formato de salida. Pero eso, con el tiempo, pasaron 2, 3 años de la gente preguntándole y cuando yo hago ahora una simple oración, esa ingeniería no es necesaria porque internamente la interpreta y rellena los huecos que falta. O me pregunta, lo cual lo hace más interactivo y mucho más cercano a las personas. Entonces, desde ese lado, lo que terminó pasando es que el siguiente escalón es, si yo le voy a estar preguntando, me va a estar preguntando y voy a estar evaluando lo que me da, ¿por qué no le doy las herramientas para que se evalúe solo? ¿Sí? Esto es, le puedo dar que mire un navegador o que tenga acceso a cierta base de datos, distintas herramientas que yo les puedo proveer. Y esas herramientas se las explico, se las doy dentro del entorno donde está trabajando y le digo, mira, yo quiero que puedas acceder a esta base de datos, que tenga, no sé, tal longitud de este informe o tales puntos, y cuando termina la salida, en vez de devolverme algo, lo toma de nuevo ese agente y vuelve a hacer un ciclo donde dice, bueno, esto está bien, acá tenemos que profundizar. Y en sí mismo los agentes pueden disparar otros agentes, ¿sí? Es como si, como te decía yo, un ejército, un swarm de distintos agentes donde yo puedo hacer que hagan distintas tareas, se junten, arman lo que tienen que armar y el que sería el jefe, en todo caso, es el que evalúa. Entonces la ingeniería de loop tiene eso, de que el agente no solamente trabaja por un objetivo, sino que puede iterar sobre la misma información hasta darme un resultado que cumpla con las normas que yo le di. Quiero que tenga este puntaje a nivel, no sé, cantidad de información que tiene, calidad o lo que sea que esté evaluando. Y siguiendo la misma semántica del loop engineering, ¿dónde está ahí el human in the loop? Bueno, a ver, cuando vos empezás a hacer el desarrollo, digamos, y utilizar las herramientas de inteligencia artificial en general, es como muy directo, ¿no? Vos querés hacer una pregunta y responder. Estamos muy acostumbrados a eso. Y para mí, lo que tenemos que cambiar en el chip nuestro es que tenemos una persona a la cual le estamos enseñando cómo queremos que trabaje, ¿sí? Como si yo en mi empresa contratara a alguien para hacer algo. Entonces, lo que pasa es que yo empiezo a delegar y a enseñar cómo hacer esas tareas de manera que a lo largo del tiempo me vaya preguntando menos. Entonces, el humano que está entre medio de ese loop, el humano en el bucle, si querés, en el ciclo, sirve para confirmar que las cosas que está haciendo estén bien y un poco para volantear o timonear o decidir qué es lo que está bien, de qué es lo que está mal o qué podría mejorarse, ¿sí? Pero entran en un ciclo donde la mejora es tan continua que en algún momento el humano ya participa solamente de decisiones importantes. Vos, el humano, en el ciclo lo podés poner, o el human in the loop, lo podés poner como una condición o como una herramienta. Cuando vos lo ponés como una herramienta es preguntame cuando no entendés o cuando no estás mejorando, y cuando lo pongo como una condición es porque la firma final la tengo que dar yo. Tengo que hacer ese control, por ejemplo, en leyes, cuestiones de salud. Cuando hay algo donde el humano tiene que ser responsable, sale de ese loop, ya tengo la respuesta que a mí me parece bien, necesito tu ok. Y ese es el momento donde participa el humano. Cada vez esta ingeniería de bucles y de ciclos, y al ser los modelos cada vez más capaces, lo que también implica un costo más grande y hay un montón de otras cuestiones ahí dando vueltas, necesitan menos de nosotros. Y es por lo cual, si vos mirás los últimos 6 meses, vos tenías desde preguntarme a veces, preguntarme solo cuando sea importante, y ahora la mayoría tiene un modo automático, donde no te pregunta hasta que termina y concluye que tiene algo hecho. Y ahí sí, por ahí no lo implementó, no te subió la página web a todo el mundo
pero la deja ahí lista y vos le confirmás, la sube. Entonces cada vez son más automáticos y el humano pasa a ser más un auditor, si querés, que una persona involucrada en el desarrollo. También por eso también están cambiando mucho los perfiles de tecnología o los perfiles que necesitas dentro del equipo. Porque una persona que conoce mejor el negocio es probablemente una persona que te dé una mejor solución utilizando inteligencia artificial que un desarrollador que necesita del negocio para entender las reglas de cómo funciona. Sí, yo tengo la sensación de que antes había un umbral en la capacidad de construir código que estaba en cierta medida dado por el conocimiento técnico. Y bueno, obviamente existían estos gaps de información del negocio y la tecnología, de exponer requerimientos, interpretar requerimientos, construir software. Y que ese umbral hoy cada vez está más cerca del dueño de la necesidad y quizá los desafíos están más desde el lado de la infraestructura, donde eso corre, cómo interopera, las vulnerabilidades que se pueden generar a través de eso. ¿Cuál es tu visión acerca de ese tema? Totalmente de acuerdo. Yo creo que mucho tiene que ver con quién es dueño de los datos, por dónde pasan esos datos, dónde los almacenás, cómo los manejás. Ya no tiene que ver tanto con el proceso de yo sé más o menos técnicamente, sino que entiendo cuál es la problemática. Es como una visión un poco más macro, si querés, de cuál sería la arquitectura y el requerimiento de ingeniería para desarrollar ese sistema y no la implementación en sí misma. La implementación a nivel código están súper avanzados. Vos con cierto ojo crítico, más allá de ser ingeniero o no, o siendo mismo del negocio, podés decir, no, me dio una respuesta que no es adecuada. Y en ese loop que hace con vos, cada vez va aprendiendo más hasta que al final entiende cómo querés vos las cosas y cuando pidas de nuevo te va a responder de manera adecuada. Pero sí estoy de acuerdo en que hay un montón de cuestiones de auditoría, digamos, del manejo de la información, de quién es el dueño de esa información y dónde se almacena, cómo se usa para entrenar los modelos, todo otro tema, si querés, que hay distintas, digamos, versiones. En Europa son como muy celosos de esa información y de cómo se trata. Nosotros acá estamos más o menos abiertos en ese sentido, pero van apareciendo políticas de manejar la información confidencial, quién la maneja, dónde la almacenás, etcétera. Depende un poco también de la industria, ¿no? Es una industria más de salud o de cuestiones críticas que una industria donde estoy armando algo de cara al público, si querés, una publicidad. Mucha de la generación del contenido también está avanzando muchísimo, cosas que pensábamos hace un año que era imposible. Bueno, yo he visto películas ya generadas por inteligencia artificial y están buenísimas. Claro. Y hoy deberíamos, digo, como usuarios, por un lado, prepararnos para tener una visión más amplia de arquitectura de sistemas o de la lógica que hay atrás de eso, y como área de sistemas, de ser un interlocutor para poder también garantizar determinada seguridad o lógica. ¿Cómo se reconfigura desde tu punto de vista estas nuevas capacidades del usuario de crear código con las áreas de TI tradicionales? Sí, bueno, ahí tenés hay un término que se llama IT Shadow, que es cuando vos dentro de un equipo de tecnología usan herramientas que vos no tenés permitidas dentro de la empresa. Y se está dando mucho la charla del AI Shadow o la sombra de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando vos no tenés una política, no capacitaste a la gente, etc., usan lo que quieren. Entonces vos tenés, por ejemplo, no sé, una base de datos que se subió a un modelo chino para hacer un análisis y un reporte, pero esa información queda almacenada y distribuida en un lugar externo. Entonces, para mí hay dos partes ahí dentro de esa ecuación. Una es la parte humana, capacitación, cómo digamos, utilizan y entrenarlos en usarlo, sacar el máximo potencial, si querés. Y la otra del lado de la empresa, de entender cuáles son los riesgos que está dispuesto a asumir con respecto a la información que está manejando. Hay varias de las empresas más grandes que ya te permiten un manejo privado de la información, donde vos ya subís la información y queda dentro de tu entorno y no se mueve, pero no todos hacen eso. Yo, no sé, en la empresa cualquiera saca el ChatGPT, le saca una foto a un documento y me dice, a ver, resumímelo, y ese documento ya quedó guardado y expuesto. Si bien es difícil, o sea, hay muchas cuestiones de seguridad, yo creo que ese manejo y esas políticas todavía estamos súper verdes en cuanto a cómo la implementamos y cómo entrenamos a nuestra gente
para que realmente lo use. Porque al final lo que sí se está viendo es que hay una cantidad de uso que va creciendo. Fíjate que el año pasado, no sé si eran 5 o 10% de las empresas estaban utilizando dentro de sus procesos de inteligencia artificial. Este año es casi 40-50%. Pero el retorno de la inversión es súper bajo y muchos bajaron los proyectos de AI porque no tenían control y no veían resultado real. Y eso pasa porque no terminaste de entender cómo funciona y a veces se piensa que es una solución mágica. Yo pongo inteligencia artificial y me resuelve mi base de datos, la puedo consultar directo y ahora tengo todos los informes que necesito y no funciona así. Hay un trabajo previo y hay todavía una necesidad de las bases que tienen que ver con la infraestructura, con la seguridad, con el acceso y la capacitación de la gente, que hay que trabajarlo para poder hacer uso efectivo de la inteligencia artificial. Y para bajarlo un poco a tierra en relación a lo que tiene que ver con las necesidades de una empresa hoy o de una pyme, o no pyme, Sí. pero digo, casos de uso que te vengan a la cabeza o que hayas implementado, que nos puedas contar. Se me vienen varios. A mí el que más me gusta es el de... Creo que le podés poner distintos sombreros o distintas profesiones y termina funcionando igual. Pero a mí me parece que cuando vos querías de chico ser médico o ser abogado o ser distintas profesiones, no te imaginabas que ibas a tener que ser también secretaria, manejar la agenda, hacer un montón de otras cosas. Entonces me parece que el caso de uso cotidiano más fácil de resolver y donde la AI tiene muchísimo potencial está en resolver en los profesionales el acceso a el tiempo libre para poder dedicar a lo que es su pasión. Si yo soy un cirujano y quiero operar, no quiero perder el tiempo en agendar, en poder hacer todo ese trabajo administrativo que no es para lo que yo estudié o lo que me interesa hacer. Entonces, me parece que ese caso en particular, donde un profesional quiere seguir ahondando y seguir perfeccionándose y seguir aplicando su profesión, me parece uno de los casos más interesantes porque es simple de resolver y le da muchísimo más tiempo y más calidad en la profesión a las personas que lo están utilizando. Y después algunos otros casos tienen que ver con, no sé, te cuento, de manejo de contenido, redes sociales. Vos sabés que ahora estás perdiendo una oportunidad grande como negocio si no estás en Instagram, en TikTok, en YouTube como short y no estás generando contenido. Pero eso no es algo que está cerca de las marcas o de cualquier tipo de marca. ¿Por qué? Porque es súper costoso armar un estudio, la parte del audio, cómo lo grabo, la gente, es súper complejo. Entonces, si yo necesito solamente mostrar cómo es mi marca, cómo funciona, hay un montón de soluciones que van desde el lado de video, imagen, voz, etcétera, que permiten a negocios súper chiquititos generar cuentas y generar movimiento en un lugar donde antes no habían tenido acceso. Entonces ahí también hay un nicho, un rubro súper interesante, que son las pymes que pueden de alguna manera ampliar el alcance de su negocio o amplificarlo a través de la generación de contenido, de tener un sitio web. Es algo que hoy diríamos es básico, pero muchos no lo tienen. ¿Por qué? Porque piensan que es súper complejo, que implica servidores, un montón de cosas que sí, que las requiere, pero que se pueden resolver de forma bastante más fácil. Entonces, me parece que en esos nichos chiquititos, y después saltás al otro, a la eficiencia, el C-level de una empresa que necesita ganar tiempo para dedicarse al negocio y evitar las reuniones o en la reunión llegar con el dato exacto de qué es lo que necesito resolver en esta reunión. O sea, esos son como ejemplos muy chiquititos del día a día, si querés, de lo que se puede hacer. Después muchísimo más porque a nivel arquitectura se pueden armar, no sé, no Mercado Libre, se puede nombrar, no digo, Mercado Libre tiene todo un flujo de atención al cliente que tiene que ver con cómo responde, cuándo responde, de dónde saca la información, etcétera, y es una arquitectura súper compleja donde hay distintos agentes, modelos, motores que van interactuando y es una arquitectura que requiere un desarrollo mucho más, digamos, complejo, pero que a la vez tiene que ver con lo que es la solución y el tamaño de empresa que es. Entonces hay soluciones en muchos lugares a la vez y creo que eso es parte de un poco la pregunta que me hacías antes, de que yo lo veo sí como no como una evolución, sino una revolución porque está llegando a un montón de lugares a la vez. Y me parece que incluso a nivel internet nosotros vimos
cambios culturales, si querés, de cómo accedíamos a la información, pero ese proceso tardó un tiempo. Yo comprar en internet, poner la tarjeta en un sitio web, me llevó muchísimo tiempo. Yo no confiaba, no sabía qué iban a hacer con esos números. Entonces no... Me parece a mí que esta evolución, si nosotros lo vamos viendo en el tiempo del 2021, ponele que en 2022-2023 empezó a estar GPT disponible al público, ya estamos viendo implicancias en ciencia, en contenido, en un montón de otras cosas. Me parece que más que una evolución, la curva es mucho más exponencial y estamos viendo un cambio drástico. Y por la contraria, ¿en qué casos viste que se hizo un mal uso o ineficiente o que está más relacionado con la narrativa de implementé inteligencia artificial y no realmente con la cuestión de fondo? Un montón. A ver, uno de los primeros que todos ya lo conocemos y de hecho nos incorporó un término que no lo teníamos, que eran las fake news. Las fake news, desde el Papa con la campera blanca o Trump que lo estaban llevando preso, de esos momentos que si te pones a pensar ya pasaron 3 años de eso, hasta como te decía un poco, el hacer las cosas con inteligencia artificial no implica que las vas a hacer bien. Entonces, el hecho de incorporar en una empresa inteligencia artificial te hace hacer las cosas mal más rápido si las estás haciendo mal. Entonces, ese problema lo empezaron a tener un montón de empresas que no están viendo el retorno de inversión de lo que pusieron dentro de la balanza, si querés, de presupuestos, de proyectos, de gente, de equipos, y empezaron a dar de baja muchos de los proyectos. Entonces, estás viendo mucho prueba y error, si querés, de alguna manera. Eso se está notando. Y lo otro que se nota también, el mal uso, es que el año pasado hubo un momento donde toda la industria de tecnología tuvo como un cimbronazo, si querés, o una alerta, donde empezaron a caer muchísimo los trabajos de desarrolladores, empezó a haber mucho ruido desde ese lado, y después sobre fin de año empezó a levantar esa curva. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta claramente que lo que pensaban que era una solución de punta a punta en realidad requiere todavía de cierta lógica y de cierto soporte del humano en otro aspecto, pero sigue necesitando de eso. Por ahí el programador se tiene que reconvertir en un PM o tiene que entender más el negocio o tiene que hacer otras cosas, pero no deja de servir el perfil de el que hace ingeniería, el que tiene lógica, el que trabajó en tecnología para poder comunicarse de una manera efectiva y lograr mejores resultados. ¿Dónde estás empezando a ver esos nuevos roles que se reconfiguran a partir del uso de la tecnología en el futuro del trabajo, ¿no? O sea, porque digo, podemos charlar ahora sobre qué es lo que nosotros nos imaginamos que va a pasar, pero bueno, quizá ya podés identificar algunos lugares, sectores, tareas, de algo hablamos en esta charla, en la que de alguna manera se reconfigura cómo se trabajaba tradicionalmente. Sí. A ver, nosotros, bueno, recién dimos algunos ejemplos donde hay lugares, por ejemplo, el programador se pensaba que iba a ser uno de los últimos porque al final es el que le da, digamos, fuerza al desarrollo de nueva inteligencia artificial y últimamente es uno de los más afectados, si querés. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial con repositorios, con búsquedas, con todo, terminó avanzando lo suficiente como para tener cierta independencia a la hora de desarrollar y eso juntado o atachado, dice la traducción, a una persona de negocios que sabe lo que quiere, implica que la tecnología deja de ser una barrera para los que realmente quieren hacer una solución. Entonces eso está implicando cambios en un montón de sectores distintos. Esto es desde desarrollo, desde noticias, desde rubros como incluso la salud, donde la tecnología le llevó muchísimo tiempo a entrar, porque vos fíjate que receta electrónica, historia clínica, etcétera, hay un montón de cuestiones que siempre fueron muy sensibles, pero se dieron cuenta que la eficiencia que te otorga el poder analizar con computer vision una radiografía y tener un margen de error menor que el operador, termina siendo un beneficio. Entonces hay un montón de lugares y yo creo que no te podría dar 3 ejemplos porque son millones de ejemplos. Yo creo que al revés, si vos nombrás cualquier tipo de industria,
vas a encontrar un caso de uso o muchísimos casos de uso para poder implementarla. Y está cambiando y revolucionando, algunas las está revolucionando totalmente. Desde, no sé, pasó el año pasado todo lo que tenga que ver con atención al cliente, que parece un detalle, pero implica un montón de trabajo, un montón de trabajo de gente hablando por teléfono, entendiendo tu negocio, etc. Y ahora vos tenés la mayoría de las llamadas que recibo hoy para venderme un auto son inteligencia artificial que te cuenta un poco y no es un cassette. No es el cassette, la grabación diciendo, hola, te llamo de tal. No, es una persona que está interactuando con vos. Será virtual, pero empieza a entender lo que vos le pedís y dentro de los parámetros que le han configurado, le permite evaluar en qué perfil estás, analizar toda esa información y guardarla. Y si hoy tuvieras que hablar con un chico de 18 o 20 años que está empezando a prepararse para un mundo que todavía no sabe qué le va a deparar, ¿qué le recomendarías cómo se debería preparar? Súper difícil porque tengo 2 hijas justo en el periodo donde están terminando la secundaria. Es un tema que se habló un montón en casa, hablé con amigos, con gente y es muy, muy complicado porque nombramos recién el prompt engineer o el ingeniero de prompts, era algo que se venía como a futuro, vamos a trabajar con eso y terminó no siendo necesario. No siendo necesario porque evolucionó tan rápido que un montón de esos perfiles que vos veías que tenían futuro porque la inteligencia artificial está como naciendo, si querés, entonces decís, de acá a 10 años tengo carrera, se van eliminando rápidamente en la automatización. Y eso está pasando, te diría, mes a mes, donde vos tenías, no sé, algunas cuestiones de control sobre la inteligencia artificial, pero ya los loops te permiten hacer control entre múltiples agentes y poner un humano que controle a 50, análisis y no me sale la palabra, entrenamiento reforzado, si querés, sobre imágenes, sobre videos, pero eso tenés una infinidad de material con el cual compararlo y constatarlo, entonces tenés el adversario que se llama, que pones a otro modelo que haces de adversario y le dice, no, esto está mal, hasta que pasa cierto umbral. Entonces, en el mismo entrenamiento y mismo las empresas que estaban trabajando en tecnología de inteligencia artificial bajaron la cantidad de gente que necesitaban, porque tienen mucha automatización, porque los procesos se hicieron más eficientes y es difícil elegir algo, porque yo creo que la realidad está en lo humano y en lo que vos dijiste, el humano en el bucle, pero no va a estar en todos lados. O sea, en un programa y en algo que sea determinístico como es la programación, matemáticas, física, etc., claramente nos van a desplazar en el sentido de no necesitan de nuestro input para llegar a un resultado. Entonces vos estás viendo que todos los días hay avances en matemática, en física, hay proyectos enteros generados con inteligencia artificial de programas que están funcionales y son plataformas como si te dijera un Facebook que se puede autogenerar, subir y manejar. Entonces hay lugares donde claramente estamos corridos. Donde hay un proceso más creativo, que también se pensaba que eran inmunes, hay un montón de herramientas que están saliendo que tienen que ver con generación de video, imágenes, etc. Y no es que sean lo mejor. De hecho, vos mirás, no sé, propagandas en la tele y vas a ver que una gran cantidad de propagandas ya están generadas con inteligencia artificial. Y eso no tiene que ver con el creativo que está atrás. Y ese me parece que es el lugar donde tenemos que estar, como pensando cuál es el lugar o el mensaje que queremos entregar. Yo trabajo en marketing, ponele, y decido, bueno, este es mi objetivo, mi público objetivo. Quiero llegar con este mensaje, esta es mi marca, y plantear toda esa estrategia todavía es algo que nos toca como humanos y es difícil de transmitir. Pero la generación del contenido y hacer 100 versiones de un video que te hubiera costado tener 100 sets, 100 actores, 100 todo, es mucho más barato y mucho más rápido también. Entonces eso te permite que ahora haya generación de contenido casi en tiempo real. Termina un partido y tenés un resumen del partido, comentarios, los mejores momentos, etcétera, cosa que un redactor es imposible que haga eso. Jugando a hacer un poco de futurología, sin
acá en confianza, sin ningún tipo de riesgo o impacto, ¿cómo nos imaginamos el futuro de las empresas con estas nuevas arquitecturas de agentes, inteligencia, software, perfiles integrales que puedan articular con eso? ¿Qué te imaginas si yo te pregunto de acá a 10 años cómo va a trabajar una empresa que esté en el edge de la tecnología, ¿no? Sí. Yo creo que la palabra principal que pondría es adaptabilidad, porque estamos cambiando, incluso este mismo año nosotros arrancamos viendo todos los días la competencia feroz entre los distintos modelos, que lo que hacían es que una característica de alguna te hiciera ir saltando de uno a otro, ¿sí? Y eso un poco empezó a desacelerar y nos dimos cuenta que en realidad el modelo sí tiene un impacto, pero mientras sea de frontera yo puedo armar todo un harness, que se llama un arnés alrededor, y me va a dar una respuesta correcta, no importa el modelo. Por lo cual nos ubicamos un pasito más arriba y no importa si yo estoy usando OpenAI, estoy usando Anthropic o estoy usando Google, cualquiera que use, la respuesta va a ser similar porque yo le di todo el contexto y las reglas para las cuales quería que funcionara. Yo creo que esa capacidad de adaptarnos como empresa, si querés, o como persona, es lo que nos va a ir ubicando en los distintos lugares. Yo creo que las empresas en este momento ni siquiera hay nombres. Eso estábamos hablando con un grupo de CTOs y decíamos, ¿cómo se llama la persona que hace el RAG para las partes de inteligencia artificial de este motor? Bueno, ingeniero de inteligencia artificial. Pero el ingeniero de inteligencia artificial no es el que está haciendo la parte del harness o la de seguridad. Sí, también. Y la infraestructura, ¿quién la hace? Bueno, el ingeniero de inteligencia artificial. Pero no son nombres. Entonces, todavía no podés definir un nombre a cosas muy distintas dentro del mismo rubro. Tecnología en particular está como en un proceso muy de transformación, toda la industria de tecnología, porque básicamente es el lugar donde más cómodo se siente la inteligencia artificial. Estoy en el código, estoy en la computadora, vivo acá adentro y puedo manejar un montón de cosas. Entonces, desde ese lugar las empresas se están transformando desde los procesos que estás armando, desde cómo controlo la calidad del código que estoy haciendo, desde las herramientas que utilizo para tomar decisiones o el análisis, ganar el tiempo. Si querés, nosotros le estamos dando la potestad al darle acceso, por ejemplo, a nuestros mails, de que resuma de todo lo que vio lo importante, ¿sí? Pero de alguna manera nosotros vamos a volver a eso de tener que leer los mails porque el resumen al final termina siendo un tamiz de la información que estamos teniendo. Entonces hay como un ida y vuelta todavía que está claro, estamos como en una transición de lo que va a ser el futuro del trabajo, si querés, del trabajo en todo, te diría, a lo que está haciendo en este momento, que estamos terminando de aprender cómo funcionan algunas de esas cosas. Augusto, para ir cerrando la charla, ¿hay alguna pregunta que no te hice acerca del tema o algo que te gustaría destacar que no hayamos hablado del mundo agentes, automatizaciones, IA, software, infraestructura, futuro del trabajo? No, a mí lo que se me ocurre nomás es ejemplos. A mí yo creo que la mayor probabilidad de nosotros tener éxito como empleados, como profesionales, como personas es involucrarnos. Me parece que el dejarlo de costado o el decir no voy a acceder a esto para hacer mi trabajo práctico como un chico, o los profesores que filtran el trabajo práctico que viene desde ese lado y no enseñan a utilizar la herramienta, me parece que tenemos que dar ese pasito extra de decir incorporémoslo, entendamos cómo usarlo, entendamos que hay empresas súper grandes que están usando herramientas para controlar su código, para controlar sistemas críticos. Entonces, esto está pasando, va a seguir pasando. Creo que lo más importante es tratar de meterse y de subirse en esa ola, que sí, puede ser un tsunami, pero es preferible ir surfeándolo y ver qué pasa que te pegue en la costa y no te agarre preparado. Muchas gracias, Augusto, por compartir todo esto con nosotros y a todos por un nuevo episodio del podcast de CTL. Gracias. Gracias a vos.